Hola, ¿cómo están? De nuevo por aquí. Mi nombre es Lorena Rojas y yo hago parte del equipo de Míos Fundación. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio formativo que hemos preparado para ustedes. Hoy nos convoca un tema de alta relevancia para la comunidad de pacientes y cuidadores, la cual es la pensión de invalidez, sus requisitos, los retos frecuentes y las claves para una gestión adecuada del derecho pensional, especialmente en el contexto de las enfermedades huérfanas. Para desarrollar este tema, contamos con una experta ampliamente reconocida. Nos acompaña la doctora Lina Marcela Pérez Acevedo. Ella es abogada y administradora pública, especialista en contratación especial con amplia experiencia en derecho constitucional y pensional. Su trayectoria se, Su trayectoria se caracteriza por un enfoque profundo en la defensa y obtención de pensiones de invalidez para pacientes con enfermedades huérfanas. Les recuerdo que esta charla dura aproximadamente 45 minutos y al finalizar abriremos un espacio para que todos ustedes dejen sus preguntas. Pueden hacerla por medio de Facebook o ya directamente en el chat aquí de Zoom. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Lina Marcela y cedemos la palabra para que ella inicie este importante tema. Hola Lorena, muchas gracias por la invitación, por la presentación y muy buenas tardes para todos. Yo feliz de poderlos acompañar en este espacio y más pues con un tema tan relevante como lo acabas de indicar. La pensión de invalidez para los pacientes con enfermedades huérfanas es vital porque es que es un pilar y es nuestro sustento. Yo también tengo pues una enfermedad huérfana. Estoy pensionada hace 8 años y la verdad es que tener la posibilidad de obtener una pensión en este tipo de patologías es vital porque te permite cuidarte más, estar pues como más en tu entorno, más tranquilo, sin las presiones sociales, laborales, que realmente lo que hacen es generar una carga adicional a lo que ya se viene viviendo con la enfermedad. Entonces, pues poder lograr esta pensión de verdad que es un descanso enorme. Entonces, pues por eso me emociona tanto como poderles contar, explicar cuáles como los requisitos, el paso a paso, las dificultades más comunes con las que se van a encontrar y cómo poderlas afrontar. Bueno, les voy a compartir por acá la presentación. Me cuentas porfa si se ve full, si de pronto no. Ahí se está bien. Ok, perfecto. ¿Cómo te parece que no me pasa de hojas lo que estoy mirando? ¿Que tendrá? ¿Me das un segundito, porfis, porfis, Dale, porfis? tranquila. Allá, listo, ok. Entonces, el tema pues que nos recoge hoy y nos convoca es el de la pensión de invalidez, los requisitos y los desafíos. Pero pues antes de entrar en materia acerca de la pensión de invalidez, es como muy importante que tengamos claro qué es una pensión en Colombia, que existen diferentes tipos de pensiones, porque a veces un paciente pues como no puede optar por la pensión de invalidez, pero cumple requisitos para otro tipo de pensión, entonces pues también es como mirar la forma de por dónde nos podemos dirigir. Entonces, ¿qué es una pensión? Una pensión básicamente es una prestación económica periódica. ¿Esto qué quiere decir? Es un dinero que se recibe mes a mes, por eso es periódica. Lo que buscan las pensiones es proteger a los ciudadanos ante diferentes contingencias. Entonces, la más común es la pensión de vejez, que es yo creo que la que casi todos hemos escuchado, por la que cotizamos comúnmente, ¿cierto? La segunda pensión es la de invalidez, que es la que nos compete el día de hoy. Y la tercera es la muerte de un ser querido que genera pues como dos tipos de pensión, que está la sustitución pensional y la pensión de sobreviviente. Esos son pues los tipos principales de pensión, pero existen varios más, o sea, de hecho, varios más. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los requisitos generales de la pensión de vejez. En Colpensiones, les hago la salvedad en Colpensiones porque en los fondos privados se maneja otros requisitos. Entonces, si están en el fondo público, que es Colpensiones, se piden dos requisitos, la edad y las semanas cotizadas. Entonces, si es hombre, debe tener 62 años. Si es mujer, se debe cumplir 57 años de edad y tener cotizados 1.300 semanas. En ambos casos, hombre y mujer deben tener las 1.300 semanas cotizadas.
¿Qué pasa en el caso de los fondos privados? Allí prima más el aporte a capital, ¿cierto? Entonces, si uno ya tiene la suficiente cantidad de capital acumulado para pensionarse, ellos no son pues estrictos con el tema de la edad. Aunque pues honestamente poder lograr como una pensión mucho antes de esta edad en el fondo privado también es un poquito difícil porque tendría que haber cotizado uno una cantidad muy, muy alta durante toda la vida. Entonces, pues por lo general también se aplican estos requisitos. Es más, en el fondo privado existe la opción de la pensión mínima de vejez, que es como una garantía mínima y ayuda a las personas que cumplen la edad, o sea, los hombres que llegan a los 62 y las mujeres que llegan a los 57 años y que aún no han cumplido las 1.300 semanas. Entonces, lo que hace el fondo privado es decirles, si usted tiene 1.150 semanas y ya cumplió los requisitos de la edad, a través del Estado se puede pues como subsidiar el restante y se pueden pensionar. Esto se llama pensión mínima, garantía mínima, entonces pues también se podría optar por ese lado. La otra pensión es la pensión de sobrevivientes. Entonces, básicamente, ¿para quién? Para los miembros del grupo familiar de un afiliado cotizante que fallece. En este caso, la persona aún no está pensionada, ¿cierto? Está cotizando con la mera expectativa de pensionarse en algún momento de su vida, pero resulta que murió y dejó a su familia desprotegida, a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Entonces, ¿qué pueden hacer los familiares? Pueden solicitar la pensión de sobreviviente. El requisito que se les pide allí es que en los 50, en los 3 años que pena anteriores a la fecha del fallecimiento de la persona, del cotizante, hayan cotizado 50 semanas. Este es como el requisito principal. Bueno, vamos a hablar de la pensión de invalidez, que es la materia que nos compete. ¿Qué es la pensión de invalidez? La pensión de invalidez es una prestación económica para las personas que sufren una enfermedad o un accidente. Los trámites son diferentes dependiendo de si es una enfermedad o si es un accidente. No vamos a hablar el tema de accidente porque esto se maneja pues por ARL, esto no nos compete a nosotros. A nosotros lo que realmente nos interesa en este momento es abordar el tema de la pensión de invalidez por enfermedad. Entonces, ¿qué se busca con ella? Proteger la subsistencia, la propia y la de los familiares cuando uno ya no puede generar ingresos por motivos de salud. Entonces, quiero que tengan muy presente que esto no es una ayuda, no es un obsequio, no es una dádiva, nada de eso. O sea, es un derecho que tenemos. Tenemos completamente el derecho a que si estamos juiciosos, cotizando y por situaciones adversas y ajenas a nuestra voluntad, pues perdimos nuestra capacidad laboral, tengamos reconocido un mínimo, por lo menos, ¿cierto? Que nos permita como seguir subsistiendo. Requisitos claves para la pensión de invalidez. Entonces, ¿qué se requiere para poderse pensionar por invalidez? Lo primero es tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Si es por debajo, no va a alcanzar para la pensión de invalidez, ¿ok? Entonces, lo primero es eso, que la pérdida de capacidad laboral sea igual o superior al 50%. ¿Esto cómo se dictamina? Entonces, esto lo dictamina un equipo técnico-científico que entra y califica la historia clínica del paciente y en muchos casos cuando no basta con la historia clínica lo citan a uno también, hacen pues como un análisis médico y todo lo demás para poder dictaminar el porcentaje. Pero pues adicional a eso, esto está en un manual, entonces en un decreto está específico los porcentajes, cómo se deben asignar. No es un criterio subjetivo para nada, o sea, ya las bases están dadas para definir qué porcentaje se asignan como dependiendo de las patologías, dependiendo de los órganos afectados, dependiendo de cómo esté afectando la vida laboral de la persona. El requisito 2, bueno, entonces tenemos que el primero es la pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? El requisito número 2 es, por regla general, haber cotizado 50 semanas durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Pero ojo con esta regla general, que ustedes no se imaginan la cantidad de casos que se presentan aquí en esta regla. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno es un paciente con una enfermedad huérfana, que por lo general son crónicas, son degenerativas y muchas otras son congénitas, entonces pues no se nos puede pedir que cumplamos con este requisito a cabalidad de las 50 semanas de entre los
la fecha de estructuración. Porque, por ejemplo, una persona nace con una enfermedad huérfana y resulta que se dictamina que su pérdida de capacidad laboral fue a los 16 años. Entonces se le va a exigir que de los 16 años, 3 años atrás, es decir, a los 13 años, haya tenido 50 semanas cotizadas. No, o sea, es ilógico porque en ese momento la persona no está cotizando, aún no está vinculada al mercado laboral. Entonces, esta regla general es para enfermedades comunes, por así decirlo, cáncer, diabetes, VIH, bueno, otro tipo de enfermedades que no conllevan una larga data o trayectoria, como pasa con las enfermedades huérfanas. Y aparte de eso, hay otra excepción que también tiene que ver con la edad, y es que si la persona está dentro del rango hasta los 26 años, de hecho, acá dice la excepción que es hasta menores de 20 años, pero sí es extensiva hasta los 26 años. Entonces, acá lo que se está mirando es que la persona dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración tenga 26 semanas. Pero adicional a ello, esto se extendió un poquito más. Entonces ya no es solamente anteriores a la fecha de estructuración, también se puede tener en cuenta la fecha del dictamen, o sea, la fecha en que uno efectivamente va a que lo califiquen y salió. Entonces, digamos, la persona lleva presentando la patología desde el 2016 hasta el 2025 y la fecha de estructuración quedó por allá en el 2018. Y resulta que para en el 2018 la persona apenas tenía, no sé, 19 años y para atrás no cumple, pero apenas se le calificó hasta el 2025. Entonces, ¿qué está diciendo esta nueva excepción? Que es por mandato de la Corte Constitucional, es que se debe tener en cuenta también la fecha del dictamen, entonces que no le tengan en cuenta el diagnóstico en el 2018, sino la fecha en que se emitió el dictamen ahorita en el 2025. Entonces, que le cuenten que del 2025, un año atrás, tenga 26 semanas cotizadas. Mm, bueno, ¿qué pasa con la fecha de estructuración? Realmente esto sí que es un súper coco en el mundo del derecho, por lo que les estaba explicando, porque muchas veces no coincide, porque la fecha de estructuración no es la misma fecha en que a uno lo diagnostican, porque en mi caso yo tengo una hipertensión pulmonar severa, ¿cierto? A mí me diagnosticaron a los 16 años, pero yo pude hacer mi vida común y corriente, o sea, yo de hecho pude estudiar derecho, pude estudiar administración pública, pude especializarme, pude empezar a trabajar en una entidad pública, o sea, yo pude hacer mucha vida después del diagnóstico y solamente hasta el año 2017 fue que ya perdí de forma definitiva mi capacidad para laborar, qué pena, dentro de una empresa. Entonces, esto hay que tenerlo súper presente, la fecha de estructuración. Por lo general hay que pelearla de alguna forma, porque les reitero, no es lo mismo, no coincide siempre con la fecha del diagnóstico, no coincide con la realización de un examen, porque esto sí tiene algo de subjetivo y es cuando uno realmente ya no se siente en capacidad de seguir desarrollando las funciones que venía haciendo de forma habitual. Entonces es ahí como uno como paciente tiene que entrar a refutar. Si de pronto la fecha de estructuración no le sirve para pensionarse porque no alcanza el requisito de las semanas con la fecha que le dieron, entonces aquí es donde uno tiene que entrar pues como a pelear diversas cosas, como, hey, no, no me estás teniendo en cuenta las semanas que coticé después de la fecha del diagnóstico, o el hecho de que aún sigo activa, o bueno, hay como varias formas en que se puede pelear eso. Y recordar siempre que las semanas se cuentan hacia atrás. Entonces, de la fecha de estructuración siempre hacia atrás. Que esto es otra cosa que también se puede discutir porque no es posible que a uno le sigan recibiendo cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración y que después Colpensiones o el fondo le diga a uno que no lo puede pensionar, aun cuando le siguieron recibiendo aportes posteriores. Entonces, no sé si me haga entender, igual si tienen cualquier duda, porfis, la van anotando que yo con el mayor de los gustos. Entonces, básicamente, casi que todo se puede pelear, discutir y probar. ¿Cuál es el proceso de la calificación de invalidez? Entonces vamos a hablar de cuál es el paso a paso desde el día 1, para que les quede súper claro
para que ustedes ahorita piensen, bueno, yo cumplo con este requisito, yo sí, yo ya voy acá en este estado, yo ya podría hacer esto, pues como para que lo vayan teniendo muy presente. ¿Cómo empezamos? Les voy a contar cuál es la regla general y la excepción. Entonces, por regla general, uno se enferma, la EPS empieza a generar incapacidades, ¿cierto? Incapacidades por lo general continuas. Entonces, al día 120 de estar incapacitado, esto es a los 4 meses más o menos, la EPS debe emitir un dictamen de rehabilitación. ¿Qué es el dictamen de rehabilitación? Es básicamente un documento donde la EPS deja constancia de si la enfermedad que uno tiene y por la cual se encuentra incapacitado se puede curar o no en el tiempo. Entonces, esto se llama dictamen de rehabilitación. Si la enfermedad no se puede curar, como pasa en el caso pues de las huérfanas que no tienen cura tristemente, entonces en este caso, ¿qué debe hacer la EPS? Emitir un dictamen de rehabilitación desfavorable, indicando que por mucho que se trate al paciente, por mucho que esté con medicamentos y todo lo demás, pues no se va a curar nunca. Entonces, lo que nos abre este dictamen de rehabilitación desfavorable es la puerta para iniciar el proceso del trámite de pensión de invalidez. Entonces, bueno, día 120 al 150 la EPS debe emitir el dictamen. Si este es desfavorable, como probablemente lo será, hago acá un pequeño paréntesis y aclaro que he tenido casos donde la EPS emite dictamen de rehabilitación favorable en enfermedades huérfanas y pues eso lo que hace es como retrasar un poquito el proceso de la pensión de invalidez, pero pues eso también tiene forma de subsanarse o de pelearse, que término tan feo ese, pero bueno, como de discutirse, ¿sí? Listo, cierro paréntesis, entonces día 150 ya enviaron el dictamen de rehabilitación al fondo de pensiones o a Colpensiones, donde uno esté cotizando a pensión. Allí deben enviar ellos el dictamen de rehabilitación. ¿Qué hace el fondo de pensiones o Colpensiones con este dictamen? Tiene que proceder inmediatamente con la calificación de pérdida de capacidad laboral. Es decir, debe entrar a asignarnos un porcentaje, una fecha de estructuración y un origen. Entonces ellos ahí es donde estudian, listo. Esta enfermedad es de origen común, no es laboral, entonces sí la tratamos por este lado, ok. Entonces de origen común. El porcentaje es tanto según los criterios del decreto, según lo que nos indica el historial médico, según la arara, bueno, asignan el porcentaje y la fecha de estructuración. Si todo sale muy bien, el porcentaje es igual o superior al 50%, y cumplimos con el requisito de las semanas, pues todo full. O sea, estamos ganados, ya no es sino radicar documentos para la pensión de invalidez. Eh, pero pues esa no es la realidad. Por lo general, por muy gravosa que uno sienta que su situación, siempre a la hora de calificarla, siempre no, por lo general ellos aminoran los porcentajes, entonces no siempre coinciden con la realidad. Entonces uno supone que de verdad ya no puede y ellos asignan un porcentaje de 30%, 35%, entonces para estos casos donde a uno no le alcanza, sea por porcentaje o sea por fecha de estructuración, porque la fecha de estructuración hace que yo defina si cumple con los requisitos de las semanas. Entonces, si no alcancé en cualquiera de estos dos casos, lo que puedo hacer es presentar una manifestación de inconformidad para que en otra instancia ya vuelvan a revisar mi caso. Entonces, la instancia que sigue es la Junta Regional de Calificación de Invalidez del departamento donde uno pertenezca. Lo mismo, entonces, la EPS envía todo el historial clínico de uno a la Junta Regional. Junta Regional entra a revisar todo, asignar nuevamente porcentaje. Es muy importante que en esa manifestación de inconformidad o en esa apelación, como lo quieran llamar, que uno presenta ante la primera instancia, que es el Fondo de Pensiones o Colpensiones, es muy importante que en esa manifestación uno exponga el por qué no está de acuerdo con ese porcentaje o con esa fecha, pero no solo es exponerlo, es probarlo, ¿cierto? Entonces, yo no estoy de acuerdo porque omitieron este examen médico, omitieron esta parte de mi historia clínica, omitieron el diagnóstico de tal especialista, o no estoy de acuerdo con la fecha porque pues usted no está teniendo en cuenta esto y aquello, o sea, se debe ser muy claro en las razones del desacuerdo. Entonces, bueno,
Ya llega a Junta Regional, ellos revisan el escrito, porque no está de acuerdo, vamos a verificar todo lo demás, listo. Entonces, en este caso puede pasar lo mismo que antes. Puede ser que nos cambien el dictamen y ya cumplamos con los requisitos perfectamente de 50% más de pérdida de capacidad laboral, una fecha de estructuración que nos sirve y cumplamos con el requisito de las semanas y chao, se acabó, ya con esto pues radicamos papeles ante Fondo de Pensiones o Colpensiones y listo, quedamos pensionados por invalidez. Pero si nuevamente no estamos de acuerdo, volvemos a presentar nuestra manifestación de inconformidad. Y en este caso, lo que hace la Junta Regional es enviarla a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esta junta es solo una, está en Bogotá, ellos reciben todos los casos de todo el país, es un poquito más demorado, pero tampoco puede ser los términos súper extensos, no. Y ya la Junta Nacional hace exactamente lo mismo, entra a verificar todo, a mirar qué se pasó por alto en las instancias anteriores. Realmente el trabajo de la Junta Nacional es muy riguroso porque ellos tienen que entrar a verificar que los porcentajes que se nos han asignado, el origen y la fecha de estructuración sea correcta, porque después de esta instancia ya no hay nada más. A nivel de instancias administrativas, ya no habría nada más por hacer. Si finalmente la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictamina que nuestro porcentaje no es el requerido o la fecha, lo único que podríamos hacer ya es acudir a la jurisdicción. O sea, ya vía administrativa no habría nada. Entonces, pues aquí ya es donde uno entra a verificar qué pasó, por qué no se cumplieron los requisitos, qué se pasó por alto. En muchos casos se puede lograr a través de acción de tutela, en muchos otros no, y toca acudir directamente a un proceso ordinario ante la jurisdicción laboral, que pues es mucho más dispendioso, de mucho tiempo, pero bueno, pues básicamente lo que uno hace en esta etapa administrativa y lo que yo siempre les recomiendo es que limitan muchísimo la ficha. O sea, uno puede sacar la pensión en esta etapa, pero hay como varias claves que quiero que lo tengan muy presente. Mm, el primero, antes de que se me pase acá, lo primero es la historia clínica. Por favor, por favor, por favor, por favor. O sea, la EPS tiene una historia clínica nuestra y ellos la comparten y la remiten, pero realmente es uno el responsable, el garante, el encargado de que su historia clínica esté siempre en orden, que tenga absolutamente todas las patologías reportadas, todos los especialistas, todos los exámenes. También quiero que tengan muy presente que todo suma, todo suma. Entonces, digamos, en el caso de los pacientes que pertenecen a la Fundación Míos, que están pues directamente con el tema de la distrofia muscular. Entonces, por ejemplo, a raíz de esto tienen psicología, tienen apoyo de trabajo social, o las mujeres se encuentran con inconvenientes y iniciaron trámites por ginecología, o sea, cualquier área que sea que les toque o les permee, cuenta y suma a la hora de asignar porcentajes. Entonces es no dejar nada por fuera, como que no, pero es que esto es de odontología, yo que sé, algo así, y todo suma. Cualquier patología, cualquier especialista que los traten, todo suma. Entonces, lo más importante en este caso es que ustedes procuren tener la historia clínica muy organizada antes de iniciar cualquier trámite. Eso por un lado, que procuren hacerlo de la mano de un profesional. Esta primera instancia no requiere acompañamiento de un abogado. Eso es cierto, uno lo puede hacer solito perfectamente y está bien. Pero la experiencia que me ha dicho, llegan muchos pacientes que ya han agotado todas estas instancias. ¿Cómo me colaboras? Y yo entro a verificar todo y digo, si hubiera podido hacer bien desde el principio y ahorita nos va a tocar esperarnos 2, 3 años en un proceso, en todo lo demás para poder obtener la pensión y eso porque en la jurisdicción tampoco es que concedan todo, ¿cierto? Entonces, si se hace bien desde un principio, hay mayor probabilidad de éxito. Bueno, hay otras prestaciones pensionales que pues también son muy importantes. Está la sustitución pensional, que básicamente es cuando uno ya está pensionado y fallece.
entonces pues le queda la posibilidad al compañero permanente, a la compañera, al cónyuge, de seguir disfrutando, por así decirlo, la pensión que uno ya venía devengando. Igual que los hijos, hijos hasta la mayoría de edad, si continúan estudiando hasta los 25 años, si son hijos en condición de discapacidad, pues tienen derecho a la sustitución pensional de forma vitalicia, pues para toda la vida hasta que mueran. Básicamente esa es la sustitución pensional. Y hay una pensión que es muy importante, muy importante, que yo sé que les va a servir mucho también a muchos, que es la pensión anticipada de vejez por hijo con discapacidad. Entonces, les voy a contar un poquito más acerca de esta pensión. Esta pensión no es tan conocida, lleva muchos años en Colombia, pero no es tan conocida. De hecho, hace poco me leía un estudio y hasta este año han concedido menos de 4.000 pensiones en todo el país. Pero esto también se debe al desconocimiento de las personas, no saben que tienen derecho a este tipo de pensión. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los requisitos para uno poderse pensionar anticipadamente por tener un hijo con discapacidad? Entonces, el primero dice que será afiliado a Colpensiones, pero pues igual no es cierto, también se puede en los fondos privados. Entonces, pues por ese lado no hay problema. Lo que sí es importante es que sí rige los requisitos para pensionarse por Colpensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitan haber cotizado las 1.300 semanas que exige Colpensiones. Acá no aplica este beneficio que tiene el fondo privado de las 1.150 semanas de la garantía mínima o la pensión mínima de vejez, no aplica. Hay que haber tenido 1.300 semanas. Eso por un lado. El segundo requisito es tener un hijo con discapacidad físico o mental igual o superior al 50%, que se demuestre que hay una dependencia económica del hijo hacia él, sea la madre o el padre, cualquiera de los dos que vaya a optar por la pensión anticipada de vejez. Y lo otro es que el pensionado debe mantener el cuidado y manutención del hijo. Pero esto no quiere decir que si, por ejemplo, un padre de familia con su hijo en condición de discapacidad logró conseguir la pensión anticipada de vejez, cumplía todos los requisitos, lo pensionaron, todo lo demás, no pueda volver a trabajar. No, él puede volver a trabajar siempre y cuando garantice pues como el cuidado del hijo. Entonces, sí, mira, es que yo soy contador y me resultó la forma de asesorar una empresa desde mi casa, yo ya estoy pensionado con esta pensión anticipada de vejez por mi hijo, apenas tengo 42 años, ¿será que ya me anulo como profesional? Para nada, para nada, para nada. Usted se puede seguir trabajando. Lo que les digo, siempre y cuando sea como teletrabajo, pues desde casa, que no haya un descuido de el hijo, que es pues por donde se origina la pensión. Lo que busca esta pensión es que se pueda estar como más al tanto y al cuidado de los hijos en condición de discapacidad y también teniendo en cuenta que ser cuidador es un rol muy extenuante, o sea, ocupa casi que el 100% del tiempo. Entonces, ya pues se lo dejan como muy a la libertad del padre, la madre, si quiere o no continuar trabajando, pero pues al menos tienen la opción de poderse pensionar y estar un poco más tranquilos por ese lado. Y pues les voy a poner como casos prácticos o uno por lo menos un par para que ustedes se hagan ideas y digan, bueno, yo podría aplicar por ese lado. Entonces tenemos el primer caso que es el de Ana. Ana es una paciente de 40 años, resulta que tiene una enfermedad huérfana y la diagnosticaron a los 35 años. Ya a la fecha de estructuración tenía 45 semanas cotizadas en los últimos 3 años, es decir, Ana no cumplía con el requisito de, de las 50 semanas cotizadas anteriores a los 3 años de la fecha de estructuración. Pero resulta que ella siguió laborando unas semanas más hasta que su condición definitivamente empeoró. Su calificación fue del 65% de pérdida de capacidad laboral. O sea que tenemos que por este lado, por el porcentaje, Ana cumplió perfectamente con el requisito, pero no cumplió con el requisito de densidad de semanas. Y como nos piden siempre dos, entonces pues claramente a Ana le negaron la pensión por invalidez. Entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? Uno, si este diagnóstico con fecha de estructuración y todo lo demás, este dictamen, qué pena, fue en primeras instancias, lo que yo ya les dije, o sea, se pueden iniciar recursos para que la vea Junta Regional, para que la vea Junta Nacional.
y detallar de forma muy clara que aunque la enfermedad fue progresando, ella pudo seguir trabajando un poco más, pudo pues como ir cumpliendo con las semanas adicionales, pelear todo esto para que se pueda como dilatar o correr un poquito más esa fecha de estructuración de Ana y alcance a cumplir los requisitos de las semanas. Esto se ve mucho, 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 porque es que acá hay un tema, que era lo que yo les explicaba ahorita. O sea, uno puede perfectamente estar diagnosticado, incluso tener una fecha de estructuración, pero hay algo que se llama capacidad laboral residual, que es la capacidad que uno aún tiene para devengar o, qué pena, para realizar algunas actividades. Puede ser dentro de su entorno. Un ejemplo muy claro es mi caso. O sea, yo estoy en mi casa, yo vivo en una finca muy aislada de la ciudad, pero con mi capacidad laboral residual yo aún trabajo. Eso sí, todo desde mi entorno y como desde la seguridad de mi casa, pero yo sigo trabajando. Entonces, estas semanas que se han cotizado después de esa fecha de estructuración, uno las puede alegar para que se las tengan en cuenta y realmente Colpensiones y el Fondo de Pensiones debe tener en cuenta esas semanas adicionales que uno fue cotizando. Mm, Estos son como los tips últimos, últimos, últimos para que ustedes tengan súper claro. Primero que sepan, no están solos. Yo sé que cuando nos diagnostican con una enfermedad huérfana, se nos viene el mundo encima por una cantidad de razones. Primero, por el desconocimiento. Es que esa es una de las principales características de las enfermedades huérfanas y es la baja incidencia poblacional, ¿cierto? Son muy pocos los pacientes que padecen enfermedades huérfanas, o eso creemos. Cuando uno lo diagnostican, pues se siente así súper solo, Dios mío, yo no conozco a nadie más que tenga mi enfermedad, es muy raro, ni los mismos médicos a veces conocen a cabalidad lo que uno tiene, entonces pues por ese lado viene la angustia y viene todo lo demás. Pero entonces, les reitero, es importante que sepan que no estamos solos, que somos muchos, o sea, tristemente somos muchos, aunque seamos de diferentes patologías y todo lo demás, pero si nos unimos hacemos la fuerza, o sea, eso por un lado. Lo primero, eso por un lado, qué pena. Y lo otro, en cuanto al tema de la pensión, la documentación es vital que tengan súper organizada la historia clínica, todo, hoja por hoja, una epicrisis, fueron a una urgencia, les mandaron un medicamento, en serio, todo, todo, todo cuenta. Entonces, por ti sean muy, muy organizados con eso. El otro punto, entiende tu fecha de estructuración. Entiendan muy bien cuando les den esa fecha, si les cobija, si no les cobija, si les conviene o no, porque eso pues hay que controvertirlo súper rápido, ¿sí? O sea, para todo eso hay 10 días siempre, entonces te llega el primer dictamen y solo tienes 10 días para manifestar tu inconformidad y si tú no dices nada, se tiene por hecho de que estás de acuerdo y ahí está, ahí llega el proceso. Lo otro es mantén tus cotizaciones, cuenta, cada semana cuenta, cada día cuenta. Eh, He tenido procesos de pensiones que las han negado por un día, o sea, porque tiene 49 semanas, 6 días, entonces todo, todo día cuenta. No tienen que cotizar como dependientes o empleados siempre, pueden cotizar como independientes, o sea, que no sea una limitante el no poder estar empleado, ¿cierto? Además, también piénsenlo como una inversión a su futuro, como que voy a cotizar como independiente en miras también a que el día de mañana yo pueda tener un sustento y una estabilidad económica. Y por último, si se sienten enredados, si no entienden, esto es un mundo, ¿cierto? Y todos los días salen cosas nuevas. Y, por ejemplo, ahorita les estaba hablando un poco de la pensión anticipada de vejez por hijo con discapacidad. Y esto, ese es el ejemplo más claro. La semana antepasada salió una sentencia de la Corte donde cambió varias reglas sobre esa pensión. Entonces, esto todos los días cambia. Si ustedes se sienten enredados, siempre es bueno que se puedan como apoyar en alguien de confianza, que busquen una asesoría, como para que tengan mejor directriz y todo les pueda salir muchísimo, muchísimo mejor. Eh, Eso es todo. Cualquier duda, estoy acá súper pendiente para responder todas las dudas. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y pues por estar acá en pleno diciembre, pero es que este tema realmente es muy, muy importante. Muchas gracias, doctora Lina. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Una de ellas Claro que dice, sí. espérate, aquí.
Tengo una pregunta. Mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne y la abuelita era pensionada. ¿Qué posibilidades hay que le den la pensión al niño? No, por el lado de la abuela no es posible. Ese es un tema que, que también me han abordado en diversas ocasiones. Lo que hacen ocasionalmente es que los abuelos como hacen como un proceso de adopción del nieto para que tengan el derecho, porque el derecho a la sustitución pensional recae en los cónyuges, compañeros permanentes, pues cónyuge o compañero permanente, y en los hijos. Entonces no cobija nietos. Ok, listo. Dice, quisiera hacer una consulta. Mi hermano tiene varias enfermedades huérfanas, malformación de Arnold-Chiari, siringomielía, hidrocefalia y vejiga neurocénica, pero a él le realizaron el certificado de pérdida de capacidad laboral hace 6 años. ¿Es posible generar pago de semanas y solicitar la pensión? Él tiene 25 años. La fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral quedó en la fecha de nacimiento. Ok, claro, no, que este es un caso muy, pues es muy bueno para poderles explicar algunas cosas. Y es que, bueno, ¿qué pasa con este tipo de enfermedades huérfanas? Por lo general son progresivas, ¿cierto? No es como que uno ya llegó a un tope y se estabilizó. Entonces, en muchas ocasiones uno se presenta por primera vez a la junta y quedó en un 32%, por decir algo, y llegó y apeló hasta nacional y se la subieron máximo hasta 38 y no alcanzó. Entonces, lo que yo sugiero en esos casos es antes de acudir a la jurisdicción ordinaria, que es un trámite muy dispendioso, o sea, si no es necesario hacerlo, entonces esperemos un año. No es a rajatabla que sea un año, a veces han pasado 6 u 8 meses y ya se puede volver a solicitar la calificación. Eso lo va a dictaminar el historial, que tanto nos avance la enfermedad, ¿cierto? Pero hay personas, y les reitero, eso es que, ¿cómo llamarlo? Bueno, es algo súper negativo de las enfermedades huérfanas y crónicas, y es que a veces estamos súper bien y en una semana nos empeora horriblemente. Entonces, es eso, mientras tengamos pruebas de que la condición de base ha empeorado desde el último diagnóstico, desde el último dictamen, podemos solicitar recalificación cada año si es del caso hasta que nos alcance el porcentaje, porque es que sí nos está aumentando gradualmente la patología, o sea, se puede hacer perfectamente. Y en cuanto a lo de la fecha de estructuración, que es desde el nacimiento, eso sí que se puede discutir, porque entonces si fue así, ¿por qué le recibieron semanas cotizadas? No es lógico. Entonces, bueno, lo que pueden hacer ellos es retomar cotizaciones, si acaso las tienen suspendidas, que vuelvan a empezar a cotizar, a cotizar, a cotizar, que ellos calculen que tengan más o menos 50 semanas cotizadas, vayan recogiendo todo el historial clínico y vuelvan a solicitar la calificación, el dictamen. Listo. Por aquí tenemos unas de Facebook. Dice, em, nosotros los padres de niños pacientes con distrofia muscular, ¿cómo hacemos para pensionarnos? Bueno, ese estaba ahí pues como en uno de los ítems que les estaba explicando, esto se llama pensión especial de vejez, pensión anticipada. Básicamente el beneficio que da este tipo de pensión es que uno se pueda pensionar a cualquier edad. En la actualidad uno solamente se puede pensionar por vejez si las mujeres cumplen los 57 años de edad y los hombres los 62. Lo que nos permite esta pensión es pensionarnos mucho antes, siempre y cuando tengan 1.300 semanas cotizadas y tengan un hijo en condición de discapacidad con una pérdida igual o superior al 50%. Y adicional a ello, pues que se acredite que está bajo el cuidado, o sea, que tiene dependencia económica del padre o la madre que va a solicitar la pensión anticipada de vejez por hijo con discapacidad. Listo. Aquí tenemos otras. Dice, si se tienen 900 semanas con fondo privado, ¿se podría pedir media pensión sin haber cumplido la edad y las semanas por tener un hijo con distrofia muscular? Para nada, esto de la media pensión realmente no aplica en ningún caso, pero lo que sí aplica es que existe una figura que se llama pensión familiar. Entonces resulta que la madre tiene 900 semanas y su compañero permanente tiene 500. Pues entre los dos ya tienen 1.400 semanas. Entonces lo que pueden hacer es juntarse, solicitar pues como esta pensión familiar, eso sí sería una pensión para los dos,
pero pues es mejor una pensión a nada. Y en el caso de ella, las opciones que le van a dar probablemente es una devolución de saldos en el momento en que ella cumpla la edad. Cuando ella cumpla los 57 años, lo que le va a decir el fondo privado, Colpensiones, dependiendo en qué régimen esté, es que le van a hacer o una indemnización sustitutiva o le van a devolver lo que ha aportado y chao, pare de contar. Entonces, mi sugerencia es, mientras pueda, cuando pueda, seguir abonando semanitas, o sea, de vez en cuando que pueda voy a cotizar un mes, voy a aportar un mes para que vaya sumando. Justo hace un momento hablabas de la pensión familiar y aquí tenemos una pregunta y dice, si se unen las semanas de padre y madre, se tienen ya las semanas y están en el mismo fondo privado, ¿se podría unir y pedir por lo menos una pensión sin cumplir la edad por tener un hijo con distrofia muscular? Eso sería un caso muy interesante porque sí se puede, ¿cierto? Pero probablemente de entrada lo van a negar, pero se puede pelear porque es que se cumplen con los requisitos y es tener el hijo en condición de discapacidad, si la discapacidad está certificada que es igual o superior al 50%, se están uniendo las semanas cotizadas de padre y madre, obviamente en este caso solo sería una pensión, entonces pues sería un caso muy interesante para pelearlo, pero probablemente sí se pudiese sacar. Listo. Aquí hay otro y dice, mi nombre es Nereida Beatriz Ocampo, voy para 2 años incapacitada. La calificación salió a 56. La neuróloga dice que tengo una enfermedad huérfana, pero todos los exámenes salen buenos. Lo que pasa es que tengo una anormalidad de la marcha y de la movilidad. Hoy me vio la doctora de neuromusculares y ella me mandó a una junta con la Universidad de Antioquia. Se puede ir sabiendo, o sea, la junta puede ir sabiendo la calificación de invalidez. Pero ella dice al principio del mensaje que ya tiene asignado un porcentaje del Ah, 56%. Eso quiere decir que ella ya cumplió con el requisito de la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Ya lo que hay que entrar a revisar es las semanas, si cumple con el requisito de las semanas, pero el primer requisito de pelear, porque es que el tema de las semanas siempre, o sea, se puede discutir de muchas formas, pero el tema del porcentaje es muy difícil porque lo que les explicaba ahorita, es una prueba técnico-científica, básicamente lo que hacen es estudiar toda la historia clínica, entonces pues es muy difícil que por ejemplo yo como abogada entre a rebatirle a un médico, es que usted le está asignando un porcentaje a esta patología de 18 y yo considero que es 32, no, pero es que usted no es experta en esto, yo sí. En cambio, las semanas sí es mucho más fácil de discutirlas, entonces habría que ver el caso específico de ella, porque nos dice que ella tiene un 56%, entonces yo creo que ya está muy, muy cerca pues del tema de la pensión de invalidez. Tendría como que ampliarnos más la duda, pero yo creo que va bien. listo. Dice, ¿dónde se puede solicitar ese documento de fecha de estructuración? Tengo un niño de 9 años con distrofia muscular y soy madre cabeza de hogar. Ok, en el caso de ella sería, supongo yo, para el tema de la pensión anticipada de vejez por hijo con discapacidad. Básicamente, lo que debe hacer es solicitar la calificación del hijo, o sea, no necesita fecha, con él no necesita fecha, con él solamente necesita el porcentaje. Y esto se hace ante la Junta Regional de su departamento, Junta Regional de Calificación de Invalidez, se solicita la calificación de pérdida de capacidad laboral del niño. Después de los 6 años ya se puede solicitar. Antes de los 6 años es pediatría quien emite pues como estos dictámenes. Listo, dice, mi hijo tiene 22 años, padece de distrofia muscular de Duchenne, es 100% dependiente, pero es profesor de ajedrez del municipio, así que lleva cotizando pensión 2 años. ¿Cuándo podría solicitar la pensión? Ya de una vez, de una vez, él ya puede iniciar con los trámites. Yo creo que se me pasó por alto explicarles que con el tema de las incapacidades, los pacientes de enfermedades huérfanas no estamos sometidos a la regla de estar incapacitados 120 días para que la EPS emita el dictamen hasta el día 150 y todo lo demás. Nosotros no.
por lo mismo especialísimo de las enfermedades, que cada una tiene como un comportamiento muy diferente. Entonces puede ser que hoy tú estás perfecta y mañana ya no. Entonces no se necesita incapacidad, él directamente puede acudir a la EPS a través de una petición pues como bien sustentada, solicitando ya que emitan el dictamen de rehabilitación, que es lo que necesitamos para abrir la puerta a la calificación. Entonces lo primero es el dictamen de rehabilitación, pero el donde está ya lo puede hacer perfectamente, ya ha cotizado 2 años, que son más de 100 semanas, entonces él ya puede iniciar trámites de pensión de invalidez. Súper. Me preguntan, tengo un niño con distrofia muscular de Duchenne, tiene 7 años. Ni el papá ni yo cotizamos. ¿Cómo guiarnos para obtener una pensión por invalidez? Bueno, este es un tema complejo, es un caso complejo porque si ninguno de los dos cotizan, no hay opciones de que puedan solicitar la pensión anticipada de vejez, porque el requisito de esta pensión es que hayan cotizado 1.300 semanas, alguno de los dos, ¿cierto? Entonces, pues por ese lado no hay nada que hacer. Y en cuanto al tema del niño, no, pues realmente yo les mentiría si les digo que se puede hacer X o Y cosa, no. Sería esperar a que él fuera mayor de edad, mirar si con su capacidad laboral residual puede ejercer alguna actividad, como el caso del chico que me acabas de comentar, que es profesor de ajedrez. Entonces, él desde su casa o desde su espacio ejerce una actividad con su capacidad laboral residual. Entonces, eso podrían hacer con el niño, esperar a que cumpla la mayoría de edad, que pueda empezar a cotizar un par de años y ya puedan iniciar la solicitud de pensión de invalidez para el niño, o sea, para el hijo, que en ese momento ya sería mayor de edad. Pero en el caso de ellos dos, si no cotizan ninguno, no hay, pues no hay forma de solicitarles o una pensión, no. Listo. Dice, soy madre de una niña con distrofia muscular congénita por déficit de merosina. Ya tengo más de 1.300 semanas cotizadas. Aún no tengo la edad. Ya me puedo pensionar por la invalidez de mi hija y adicional a esto puedo seguir trabajando y cuando cumpla la edad puedo aplicar a la otra pensión por vejez. Sí, 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 más o menos. Bueno, entonces, lo primero es, sí, si ya tienes las 1.300 semanas cotizadas, ya puedes solicitar la pensión especial, la pensión anticipada especial de vejez, pero siempre y cuando el dictamen de la hija salga con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Entonces, el paso que debes iniciar ya o pues apenas puedas es la calificación de ella. Sí, que la califiquen para que tengas ese porcentaje. Ya con porcentaje y semanas se hace la solicitud directa ante Colpensiones o fondo privado, donde sea que estés afiliada. Eso por un lado. En cuanto a si se puede seguir laborando, sí, se puede seguir laborando siempre y cuando pues no se descuide como el tema del cuidado de la hija. Se puede demostrar como que se está ejerciendo una actividad desde un espacio seguro, donde igual se está pendiente de todas las necesidades de la niña. Y por último, sí se puede seguir cotizando para el día en que se cumple la edad, cambiar a pensión de vejez. Pero entonces, bueno, pues eso es como muy a discrecionalidad. También es muy recomendable hacerlo porque es que el tema con esta pensión especial es que se puede perder, igual que con la de invalidez. Estas no son pensiones para toda la vida. La de invalidez uno lo pueden recalificar cada 3 años y mirar si las condiciones han mejorado, le puede bajar a uno el porcentaje y llegar a ser inferior a 50 y perder la pensión. Entonces, sí es igual que con el de la pensión especial de vejez, también si el hijo se mejora, si deja de estar dependiendo de los padres, o sea, si cambia alguna de esas condiciones, se puede perder. Entonces es muy importante que se siga cotizando si se tiene la opción para incrementar el ingreso base de liquidación, lo que quiere decir que va a quedar con una mejor pensión. Pero no significa que vaya a quedar con dos pensiones, no significa que vaya a quedar con la pensión especial de vejez y luego con la de vejez normal. No, simplemente es que se va a cambiar esta especial de vejez que viene con un ingreso base de X cuantía, entonces se va a cambiar por la de vejez definitiva, que seguramente ya va a ser mucho más alta porque se siguió cotizando. Es básicamente eso. Listo. Dice, mi hijo acaba de cumplir 18 años, tiene distrofia muscular de Duchenne. Él tiene cuidador. Si empieza a cotizar, ¿se podría pensionar como independiente? ¿Podría perder el cuidador? El dictamen que dice es el certificado de discapacidad. No, bueno, entonces lo primero es, si ya tiene la mayoría de edad,
tiene capacidad laboral residual, puede empezar a cotizar. Es muy importante que tengan en cuenta este término de capacidad laboral residual, porque ¿qué busca el sistema? Protegerse de posibles fraudes, así lo ven ellos. Lo ven como que si yo tengo un hijo con discapacidad que no ejerce ninguna actividad ni la más mínima desde casa y yo le estoy cotizando como madre en pro de una pensión de invalidez, pues uno como padre pensaría que eso es correcto porque está procurándole un futuro a su hijo, ¿cierto? Pero el sistema lo ve como una defraudación, como que los estamos engañando porque estamos diciendo que se está cotizando en pro de una actividad que se está realizando, pero no es cierto. Entonces, lo primero es eso, que haya como una capacidad laboral residual. Y pues ahí sí les reitero la historia que nos acaban de contar, no tiene que ser que se vayan a hacer pues la actividad grandota, porque es que obviamente todo es acorde a nuestras capacidades, ¿cierto? Lo que uno puede hacer, yo qué sé, puedo pintar, puedo tejer, hago manualidades desde mi casa, puedo ser traductora, bueno, cualquier actividad que se pueda hacer. Entonces, si logramos demostrar esto, que no es muy complicado, realmente no es como que el fondo Colpensiones vaya a venir a preguntarle a todo el mundo, muéstrame usted qué hace, no, pero pues en caso de tener un soporte detrás, ¿ok? Entonces, puede empezar a cotizar perfectamente, puede solicitarle la pensión de invalidez cuando cumpla pues, los requisitos de las semanas y si cumple el requisito del porcentaje. En cuanto al certificado de discapacidad, es diferente. El certificado de discapacidad es un certificado que emiten las secretarías de salud de cada municipio, acorde pues a la historia clínica, y esto sirve para otras cosas que no tienen nada que ver con la pensión de invalidez. Esto nos sirve para evitar filas en los bancos, para tener acceso directo pues a ciertas entidades, es más como para eso. Y en algunos municipios y distritos, desde las alcaldías, los distritos, todo lo demás, han implementado programas de ayuda para los pacientes en condición de discapacidad. Y lo primero que exigen es este certificado de discapacidad, pero no es para nada el dictamen de pérdida de capacidad laboral, porque son dos entidades muy diferentes las que lo emiten. El certificado de discapacidad además no es tan riguroso obtenerlo, en cambio el dictamen pues sí es un análisis súper dispendioso y todo lo demás. Listo. Dice, mi hijo tiene 26 años, nunca ha cotizado, está calificado con más del 50% con varias enfermedades de nacimiento. ¿Podríamos cotizar desde ahora? Claro que sí. Les reitero, así uno tenga una pérdida de capacidad laboral muy grandota. Ejemplo, yo la tengo en 68%, mi pérdida de capacidad laboral. Pero, ¿qué significa 68? Que todavía me queda un 32% de capacidad laboral residual. Entonces, con ese 32%, yo ya miraré qué hago, ¿cierto? ¿Cómo me defiendo? Igual, en el caso de él, si tiene una capacidad laboral residual, puede seguir, pues puede empezar a cotizar. Ok, súper. Tengo distrofia, régimen especial FORMAC, pero con 900 semanas cotizada. Me falta edad, tengo 45 años, no tengo pérdida de capacidad laboral. ¿Podría pedir a las 1100 semanas por ser cabeza de familia? Eh, tiene, ella tiene muchas opciones. Es ella, ¿verdad? Me dijiste que era. Es él, Elkin Ah, Rodríguez. ok. También, pues tiene varias opciones. Está incluso una pensión especial de vejez por discapacidad. Esta se puede obtener a las 1000 semanas, sino que sí se requiere tener 55 años para el caso de él. Se puede también pedir la pensión de invalidez porque pues probablemente cumpla con los requisitos. Ay, me permiten un segundito y qué pena con ustedes. Tranquila, Ya, ok, volví, qué pena. tranquila. Bueno, entonces tiene pues como la opción de la pensión especial de vejez por discapacidad con 1000 semanas cotizadas, tiene la opción de la pensión de invalidez y tiene la opción, yo creo que él me está hablando, no conozco la de 1100 semanas, pero sí la de 1150. Entonces también podría optar por esa. Pero yo le recomendaría que iniciara con el trámite de la pensión de invalidez, porque las otras todavía le están faltando mucho, mucho tiempo, pues en años. Ok. Dice, una pregunta, si los cónyuges están pensionados por vejez, pero uno de ellos quedó en condición de invalidez más del 80%, ¿hay algún auxilio extra por esta situación? No.
No, porque él ya está pensionado por vejez. Lo que busca la pensión de invalidez es cubrir, obviamente, pues como dar ese apoyo, ese amparo, cuando uno está desprotegido de toda índole. Es como las personas que tienen pago de incapacidad y, bueno, a ver, básicamente cuando uno se pensiona ya no le pagan incapacidades, así se enferme, es porque ya tiene cubierto acá como el mínimo vital, entonces no, no, pues no podría optar por la pensión de invalidez después de tenerla de vejez. Ahora, en cuanto a beneficios, pues ya habría que mirar en qué municipio viene específicamente, si su Secretaría de Salud tiene destinado algún tipo de beneficios para las personas en condición de discapacidad, pero eso sí es como muy de cada municipio. Listo. Tengo 43 semanas del año pasado y 100 semanas hace 23 años. Me operaron de un tumor en la columna el 10 de abril de este año. A la fecha tengo todavía dormida la pierna izquierda y también parte, pues tienen problemas con esfínteres. En la primera historia colocaron que era la pierna derecha, la cual no se afectó tanto en la cirugía. También le quedó un poco de tumor, el cual le genera mucho dolor. Pregunta si puede empezar el año que viene el proceso o qué debe hacer. Bueno, yo lo que te sugiero es que empieces, retomes las cotizaciones, porque tienes 100 semanas hace muchos años y tienes 43 semanas del año pasado, de este año. Entonces, lo más recomendable es que retomes las cotizaciones y cuando tengas por ahí unas 60 o 70 semanas, inicies el trámite. O sea, entre las 43 que ya se tiene y unas cuantas de más para que no se vayan como a meter por ese lado de que no cumple con eso, o sea, que no se dio cumplimiento al requisito de la densidad de semanas. Listo, aquí hay otra. Ay, se me fue. Para completar las 1.300 semanas, puedo cotizar como independiente, ya que no puedo elaborar por cuidar a mi hija que tiene distrofia de Ulrich y tiene 13 años. Yo tengo como 900 semanas cotizadas, ya que me tocó dejar de trabajar hace 5 años. Claro que sí, claro que sí. Eso me faltó responderle. Yo creo que a la pregunta de ahorita, cuando que si se podía cotizar como independiente, sí, perfectamente se puede cotizar como independiente. De hecho, entre uno de los cambios que hubo recientemente a esta pensión especial por hijo con discapacidad, estaba eso, que la norma inicialmente consagraba era como que se estuviera trabajando. Pero es que no, y si yo estoy cotizando como independiente y estoy haciendo el esfuerzo desde donde sea que esté, o si realmente yo sí trabajo como independiente, y si soy vendedora, y si, bueno, lo que sea. Entonces, pues la Corte Constitucional dijo, claro que sí, o sea, ustedes cotizan como independientes y es completamente válida esas semanas. Listo. ¿La calificación la realiza Colpensiones o se soporta con la certificación de discapacidad? La realiza Colpensiones. El certificado de discapacidad, pues se puede como aportar o adjuntar al historial, pero pues realmente no va a ser, bueno, sí puede colaborar, sí puede ayudar, porque ya viene un dictamen detrás de la Secretaría diciendo que efectivamente estamos en condición de discapacidad, pero no, pues no es como que vaya a entrar a sumar en porcentaje o algo así, no, porque esta calificación la hace exclusivamente Colpensiones o el Fondo de Pensiones, son la primera instancia, ¿sí? Listo. Y por último tenemos, si pago para tener opción de que mi hijo con pérdidas de más del 50% y varios diagnósticos de nacimiento y no logro que le den la pensión, ¿perdería el derecho a la pensión de sus padres por haber cotizado unas semanas? Ay, Lorena, tú me repites porfis esa Sí, pregunta, se te cortó tranquila, un pedazo muy importante. tranquila. Si pago para tener opción de que mi hijo con pérdida de más del 50% y varios diagnósticos de nacimiento y no logro que le den pensión, perdería el derecho a la pensión de sus padres por haber cotizado unas semanas. Ah, ok. No, no lo perdería para nada, porque igual el requisito para obtener la pensión, la sustitución pensional, que sería el caso de que pues, los padres fallezcan y le dejen la pensión a su hijo, el requisito es que el hijo esté en condición de discapacidad, es decir, que tenga una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Básicamente, él puede cotizar con su capacidad laboral residual. Si no le alcanzara con esto para obtener su pensión de invalidez, esto no lo va a limitar
para el día de mañana que sus padres falten, le puedan hacer, pues realizar la sustitución pensional, es decir, dejarle la pensión de sus papás a él. O sea, no tendría ningún problema. Lo que sí es que si logran la pensión de invalidez para el hijo, pues ya no habría opción de la sustitución pensional porque él ya tendría cubierto pues como el tema del mínimo vital con su pensión, con su propia pensión. Listo. Y la señora Ángela nos deja una última pregunta y es, lo que no me queda claro es si mi hijo con distrofia muscular puede cotizar como independiente o de buscar un trabajo con la capacidad residual, capacidad Puede laboral cotizar residual. puede cotizar como independiente, porque como les he venido diciendo, puede ser que con su capacidad laboral residual, él se dedique, yo que sé, a una actividad artística, por ponerlo así, desde su casa, desde su entorno, él no necesita empleador, él es independiente, él puede pintar sus cuadros y venderlos, tejer, enseñar cosas por internet, bueno, una cantidad de cosas enormes, entonces no es necesario que esté vinculado ni con una empresa, ni con un empleador, nada, lo puede hacer como independiente. Listo, perfecto, doctora Lina. Muchísimas gracias por resolver todas las preguntas que tenían nuestros pacienticos y cuidadores. Así que a nombre de mí os agradecemos el que tú estés el día de hoy aquí dictando esta charla que muchos de nuestros pacienticos necesitaban. A todos les agradecemos su participación. Reiteramos que pues tenemos un compromiso gigante con la difusión de información rigurosa que fortalezca el acceso a derechos de los pacientes con enfermedades huérfanas. Y nada, los invitamos a que nos sigan en redes, estén atentos a nuestros próximos eventos que ya seguirán el próximo año, ya que este es nuestro último webinar. Y ni más, agradeciendo un montón a la doctora Lina por estar el día de hoy aquí ayudándonos y dejando claro este tema tan importante. Lorena, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué maravilloso haber podido como cerrar este año con ustedes y con un tema tan importante. No sé si haya posibilidad de que dé mi número de teléfono por si tienen alguna duda, alguna Claro que sí. pregunta. Sí, Ok, mi número telefónico es 313-771-5495. De pronto me demoré un poquito en contestar, pero contesto si tienen alguna inquietud, con muchísimo gusto, en lo que les pueda colaborar. Y bueno, recuerden que en serio no estamos solos, somos una comunidad muy grandota. Muchísimas gracias a todos y feliz noche, que descansen, chao. gracias, doctora Lina, que estés muy bien. Gracias. Lo mismo para ti, muchas gracias, chao.